En el capítulo 9 vamos a leer desde el verso 1 y luego vamos a continuar con el capítulo 10. Vamos a leer un buen pedazo el día de hoy. Del capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 16. Así de que comenzamos en el 9:1 y dice lo siguiente. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y él tenía, dice, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo algunos de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará congojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: vengan y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entren en la ciudad, le encontrarán luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto, comen los convidados. Suban pues ahora, porque ahora le hallarán. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniera, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y le dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: he aquí
lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo, y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por ustedes diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, lo que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿También Saúl entre los profetas? Y algunos de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fueron? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué te dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel había hablado, no le descubrió nada. Amén. Ok, es un pedazo, una porción larga, pero en realidad el tema es el mismo. Y es interesante que nos pongamos en contexto. Recuerda primero que desde la semana pasada vimos que era tiempo de un cambio. Algo estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Recuerda que el pueblo de Israel había pasado de Elí, el sacerdote con sus hijos perversos, a Samuel, el juez, el profeta. Y ahora el pueblo le decía, tú ya eres viejo, tus hijos no han seguido tu camino, ahora queremos un rey. Y vimos la semana pasada que la instrucción de Dios fue, escúchalo, escucha al pueblo, haz lo que te están pidiendo, pero tú no te sientas mal, tú no te agüites, porque al que están rechazando es a mí. Dice Dios, me están rechazando a mí para que no reine sobre ellos. Así de que estamos en medio de esta transición, estamos en medio de este cambio y hemos estado por algunas semanas, no sé si te diste cuenta o se te ha dado cuenta, pero hemos estado estudiando el Antiguo Testamento tanto en miércoles como en domingo. Y a lo mejor tú dices, ¿qué tienen que ver las burras de Saúl conmigo el día de hoy? Bueno, algo que tenemos que aprender y hemos insistido cuando leíamos Esther, es que tú y yo tenemos que aprender a leer la Biblia. Tenemos que aprender a leer con atención y con cuidado.
Y una de las cosas que recordamos que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los romanos, en Romanos 15, si tú vas para allá, el capítulo 15 de Romanos, y ese es un principio importante para ti y para mí. En el versículo 4 dice allí: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, cada vez que tú y yo leemos el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo y ver que sigue siendo relevante y útil para ti y para mí el día de hoy. Chicos de medios, ¿me quitan el coronavirus, por favor? Me ponen nervioso. El punto es que cada vez que tú leas en el Antiguo Testamento, lo que tienes que estar viendo es quién es Dios, cómo es Dios. Y las situaciones que tú leas allí, de una u otra manera van a apuntar a Cristo. La Biblia nos enseña que el Antiguo Testamento, que la ley, los profetas, los salmos, hablan de un solo tema. Cuando Jesús, yendo camino de Emaús, se junta con estos discípulos después de haber resucitado, dice que Él les comienza a hablar a través de las Escrituras lo que de Él estaba escrito. Así de que cada vez que tú y yo leemos esto, no podemos aislar la obra que Dios hizo en Jesucristo. Y lo que vamos a ver es como también un tema que ha sido recurrente, y creo que Dios nos quiere enseñar algo a través de esto, y está presente en todo esto, es la providencia divina. Otra vez, la providencia divina. Y esto es algo que vamos a ver aquí. Si tú ves el pasaje en el capítulo 9, verso 1, comienza con una presentación de una familia, la familia de Cis. Y nos dice que este Cis, en el versículo 1, era un varón de Benjamín, era de la tribu de Benjamín, era un hombre valiente, un hombre valeroso. De hecho, el sentido no es tanto de valor, sino también de importancia. Era alguien importante, de hecho era alguien rico. Dice, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Ahora, si tú recuerdas, este nombre Cis lo hemos visto en el libro de Esther, porque curiosamente la batalla que libran Esther y Mardoqueo estando cautivos en el imperio persa tiene que ver con una batalla pendiente de la familia de Cis con los amalecitas. Algo que si vienes los miércoles te va a hacer sentido, si no a lo mejor estás diciendo de qué está hablando, ve las grabaciones de los miércoles. Pero básicamente lo que quiero que veas es cómo están ligadas las historias de Esther y las del libro de Samuel. Ahora nos dice que este hombre era rico, pero él no es el personaje primario. El personaje primario va a ser su hijo. ¿Qué se nos dice de su hijo? ¿Se acuerdan qué se nos dijo de Samuel? De Samuel se nos dijo que era fiel como profeta. Que toda su palabra, dice, de todas las palabras que él decía, ninguna caía a tierra. Era un profeta fiel. Pero de Saúl era otra cosa. Dice el verso 2, y tenía él, Cis, un hijo que se llamaba Saúl. Era joven y hermoso. ¿Qué tan hermoso? Pues dice aquí, entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Era el más guapo de Israel. Si hubiera concurso de Mister Israel, él lo hubiera ganado. Si hubiera concurso de belleza al estilo de Esther, bueno, Saúl estaba en el top de la lista. No solamente era el más hermoso de Israel, era el más alto de Israel. Si hubiera jugado básquet, también si hubiera habido liga NBA, hubiera sido un éxito. Porque dice aquí que en todo Israel, aparte de que no había otro más hermoso que él, dice, de hombros arriba, era el único que andaba. Todos los demás le llegaban a los hombros. Ahora, parece trivial esto, pero no olvides este detalle. No olvides que Saúl era el más hermoso y el más alto de Israel, porque va a ser importante más adelante. Pero nos dice que este Saúl salió a cumplir una diligencia. Su papá, él tenían su rancho, y de repente se pierden las burras. Ahora, un burro para ti, para mí a lo mejor no es relevante, pero en la época era algo valioso. Y dice que eran varias. Dice allí en el verso 3, se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo a Saúl, a su hijo, toma criados contigo, ve y busca las burras. Ahora, lo que vemos es que Saúl le puso ganas a la búsqueda.
porque se menciona 5 regiones por las que fue a buscar. Dice en el versículo 4 que pasó por el monte de Efraín a la tierra de Salisa, y luego no hallaron las burras, así de que pasan luego a la tierra de Salim, en el verso 4 también. Después pasan por la tierra de Benjamín, no las encontraron, y por último dice en el verso 5 que vienen a la tierra de Suf. Han estado buscándola por 5 regiones distintas y no encuentran las burras. Y entonces Saúl dice a su criado: ¿sabes qué? Ya es tarde, se nos acabó el lonche, no encontramos las burras, mi papá se va a olvidar de las burras y se va a preocupar de su hijo hermoso. ¿No? ¿Alguien se acuerda de Gordolfo Gelatino? ¿No? No hay gente tan... Nada más Héctor es de la camada. Pero bueno, era el hijo más hermoso, así de que dice: mi papá va a estar preocupado por mí. Pero su criado le dice: ¿sabes qué? Antes de irnos, dice, resulta que en esta tierra, dice el verso 6, en esta ciudad hay un varón de Dios. Y este es un hombre que todo lo que dice, acontece. Eso es lo que se nos dice de Samuel en el capítulo 3. Esa es la descripción que tenemos. Que de toda su palabra, dice el verso 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Todo lo que Samuel decía, se cumplía. Y dice el criado: aquí vive este varón. Todo lo que dice sucede. ¿Qué onda? Ya andamos por acá. Dice: ¿por qué no vamos para allá y le pedimos que nos dé algún indicio acerca de las burras? Que nos diga a ver por dónde buscar las burras. Y entonces Saúl le dice: ¿sabes qué? Es buena idea, pero no tenemos que llevarle. Si vamos con el varón de Dios, ¿qué le vamos a ofrecer? No tenemos nada, se nos acabó el pan. Y dice el criado: mira, aquí en la mano tengo la 4ª parte de un ciclo de plata. Eran, según la traducción ahí, eran menos de 5 gramos, era nada. Pero dice: traigo este pedacito de plata, se lo ofrecemos a ver si nos hace el paro. Y Saúl le dice: ok, pues vamos para que nos declare nuestro camino, ¿no? Y dice el verso 9, hace una aclaración y nos dice: ¿sabes que en ese tiempo los que iban a consultar a Dios decían: vamos con el vidente? Porque antes de decir profeta se le decía vidente. Así de que el criado y Saúl van y buscan al profeta. Ahora, es interesante porque quiero que vayas viendo una cadena de eventos que se da. ¿Qué es lo que andaba buscando Saúl? Burras, asnas. Unas burras. Él salió en la mañana del rancho porque su papá le dijo: se perdieron las burras, y él tenía en mente encontrar las burras. Pero quiero que veas cómo una situación cotidiana Dios la usa para encontrar un rey. Cuando tú ves esto, las cosas parecen transcurrir de una manera casual. No dijo Saúl: voy a buscar que me unjan como rey el día de hoy. No. Él dijo: vamos a buscar los burros. Y mientras van, llegan casualmente a la ciudad de Suf. Y resulta casualmente que allí vive Samuel, que es el vidente, el profeta. Y entonces dicen en el versículo 10, fueron a la ciudad, dice, donde estaba el varón de Dios. Iban subiendo por el cerro, por la cuesta de la ciudad, y casualmente se hallaron unas doncellas que salían por agua. Y les dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Y casualmente les dice ellas: sí, aquí va delante de ti, apúrate, porque ha venido a la ciudad a ofrecer un sacrificio. Casualmente está aquí, porque hoy la gente va a tener un sacrificio y el profeta viene, bendice el sacrificio y luego bendice la comida y todos comen. Apúrate porque va delante de ti, casualmente. Y dice en el verso 13, le da la señal: cuando entres a la ciudad lo vas a encontrar luego, antes de que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Dice el verso 14 que entonces ellos suben a la ciudad, y cuando estaban en medio de la ciudad, Samuel venía hacia ellos casualmente. Ahora digo todo esto casualmente porque así se presenta el dato, excepto a partir del versículo 15. Del 15 al 18 te das cuenta que esto era planeado. Te das cuenta que todo esto formaba parte de un plan. En el verso 15 nos dice: un día antes que Saúl viniera,
Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo de Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Todo aquello que parecía una coincidencia, a partir del verso 15 nos damos cuenta que en realidad era un plan. Dios tenía planeado cada uno de esos eventos. Ahora, eso no significa que Dios le abrió el corral a los burros. No se nos dice cómo salieron las burras. No se nos dice si a alguien se le olvidó cerrar la puerta, si a alguien se le olvidó y nunca las metió al corral. No sabemos. Pero Dios usó todos esos eventos, que las burras se perdieran, que ellos salieran a buscar, que llegaran a diferentes ciudades hasta llegar al lugar donde Samuel iba a estar para ofrecer un sacrificio, que las muchachas fueran bajando para recoger el agua y acabaran de ver a Samuel. Todo Dios lo usó para llevar a Saúl a este punto. Eso es lo que hemos hablado y lo hemos visto a lo largo del libro de Esther, la providencia divina. Y hemos hablado de cómo tú y yo podemos encontrar paz y seguridad en eso. De que Dios se mueve y que Dios usa las situaciones ordinarias, cotidianas, pequeñas de todos los días para cumplir sus propósitos. Y lo hace mientras tú y yo a veces ni nos damos cuenta. Ahorita vamos a profundizar un poquito en esto. Pero quiero que veas algo. Dice allí que ellos llegan entonces y Dios le había hablado a Samuel. Dios le había advertido. Dios le había dicho: yo te voy a traer una persona de tal tribu y él va a gobernar a Israel. Ahora, cuando tú ves toda esta serie de eventos, no sé si tú recuerdas lo que pasó con Ruth y con Noemí. Sí, lo vimos también en los miércoles, en el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro también que nos muestra la providencia de Dios, la providencia divina. Serie de eventos que parecen trágicos y que Dios usa para rescatar a su pueblo. A través de la descendencia de una mujer extranjera moabita, Dios, a partir de esa descendencia, viene Cristo, el linaje de Cristo. No sé si tú recuerdas la historia de José, una serie de situaciones difíciles, complicadas, críticas, donde es vendido por sus hermanos como esclavo, es llevado a Egipto, es encarcelado, parece que le está yendo de lo peor, y después Dios lo levanta, voltea por el espejo José y dice: Dios hizo todo esto porque tenía un plan. A través de todas estas situaciones, Dios me usó a mí para ahora rescatar al pueblo de Israel y traerlo a Egipto y que sobreviviera a la hambruna que estaban pasando. Es lo mismo que estamos viendo aquí con la vida de Saúl. Dios, a través de situaciones fortuitas, coincidencias, está llevando a cabo su plan. Y la pregunta es si Dios solamente lo usa con personajes ilustres de la Biblia. Si Dios solamente usa las cosas ordinarias e incluso tus errores y mis decisiones equivocadas para cumplir sus propósitos. Lo que vemos en la Biblia es que Dios lo hace contigo y conmigo también. Con cada persona. De hecho, en el libro de Proverbios, si pueden ponerme Proverbios 16:9 en la NTV, por favor. En el libro de Proverbios tenemos ejemplos que ilustran esta realidad que hemos hablado. Dios está en control de todas las cosas y sin embargo nosotros participamos conscientes o inconscientemente de su plan. Es la manera en que Dios tiene este control de todo el universo. El corazón del hombre, ponle NTV por favor. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Una cosa importante, la Biblia no dice que tú no hagas planes. Haz tus planes, pero lo vimos también en el Salmo 127. Es importante que tus planes los hagas considerando a Dios, porque si no, dice, tus planes son inútiles. Tú puedes hacer tus planes, pero al final de cuentas, Dios es quien tiene la palabra final. De hecho, allí mismo en Proverbios 16, si vas por favor al verso 33, y esto lo vimos en el libro de Esther.
Podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Tú dices, ay, qué buena suerte traigo. No hay tal cosa como la suerte. No hay tal cosa como el azar. De hecho, las personas llamamos azar a aquellas cosas que no podemos explicar. Fíjate que el otro día iba y me encontré a una amiga de pura chiripa, una amiga que hacía mucho tiempo que no... No hay tal cosa como el azar. Dios tiene control del universo. Y cada evento y cada situación, Dios las usa para sus propósitos. De hecho, si vas también a Proverbios, al verso 20, por favor, Proverbios 20, verso 24. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Cuál es el punto aquí? Es Dios el que está en control. Hay cosas que tú y yo no vamos a explicar, no podemos entender, pero podemos confiar que Dios está en control de cada situación. Y eso es importante que tú y yo lo veamos, porque cuando hablamos de la providencia divina, y no sé si recuerdan, hemos dado esa definición, voy a repetir la definición. La providencia divina, dice, es el ejercicio continuo del poder de Dios por el cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que sucede en el mundo y dirige todas las cosas a sus propósitos. ¿Te fijas? Fíjate, es el poder divino por el cual el Creador preserva todas sus criaturas, opera en todo lo que sucede en el mundo y dirige todas las cosas a sus propósitos. Es una manera maravillosa, extraña, misteriosa, pero es de esta manera que Dios gobierna el universo. Ahora, lo interesante hemos dicho es que aunque Él es quien gobierna todo, tú y yo somos agentes secundarios. Tú y yo tenemos voluntad para decidir y tú y yo somos responsables ante este Dios. Saúl decidió ir a buscar las asnas. No fue que Dios lo llevó arrastrando de un pie. No. Su papá le dijo, se perdieron las asnas. Saúl dijo, vamos a buscar las asnas. Saúl dijo, ya me cansé de buscar las asnas, vámonos a la casa. Su siervo dice, no, espérate, estamos y hay un hombre de Dios que nos puede dar. Saúl consintió y dijo, bueno, vamos a buscar al varón de Dios. Fueron actos de su voluntad, pero Dios estaba detrás del plan. Así de que mientras ellos tomaban decisiones, Dios usaba sus decisiones y ya le había dicho, le había advertido a Samuel, a esta misma hora, mañana va a llegar un vato hermoso y muy alto de Benjamín, él va a ser el rey. Ya sabía. Y todavía, si tú te fijas, dice en el verso 17, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, aquí este es el varón del cual te hablé. O sea, le dice, este gobernará mi pueblo, es él. Verso 18, acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Ahora, quiero que veas algo. Si tú te acuerdas la semana pasada, el Señor no se iba muy contento de que el pueblo de Israel lo estuviera cambiando, que quisiera un rey. De hecho, le dice a Samuel, no te agüites, Samuel, la cosa es conmigo. No quieren que yo sea su rey. Y sin embargo, tú ves ahora, en el versículo 16, pareciera ser contraria a la postura del Señor. Dice el verso 16, a esta misma hora yo enviaré a ti un varón a la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ok, ¿Dios quería o no quería pues que hubiera un rey? No, Dios no quería que hubiera un rey. ¿Se acuerdan? Dijimos que era una concesión. Dios permitió a Israel tener un rey, como Dios permitió que los judíos pudieran dar una carta de divorcio, pero no era su plan. Y sin embargo, y eso lo mencionábamos el miércoles pasado, Dios es un Dios, y lo mencioné ayer con los jóvenes, Dios es un Dios que no traiciona su carácter. Dios es un Dios, yo decía ahorita, cuando Ana comenzó al inicio en la alabanza, Ana leyó Romanos 8, dice, nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Sabes por qué? No porque tú y yo no dejemos de amar al Señor, porque Él nunca te deja de amar a ti, a pesar de ti.
Dios es un Dios que nunca va en contra de quién es Él. Y lo que estamos viendo aquí es que a pesar de que el pueblo está pidiendo algo que es contrario a lo que Dios desea, el Señor no deja a su pueblo, no lo olvida. Y hemos visto y hemos leído en varias ocasiones cómo esta misma confesión, o una muy similar, está en el libro de Nehemías. Lo hemos leído antes, puedes buscarlo en Nehemías 9. El capítulo 9 es una confesión del pecado del pueblo de Israel. Y lo que dicen es: y nosotros y nuestros padres eran necios y tenían una cerviz dura y te dejaron y te abandonaron, pero tú nunca los abandonaste, porque tú eres misericordioso. Y eso para ti y para mí es una seguridad tremenda. Yo les he insistido que como creyentes tenemos seguridad de salvación, no porque tú y yo seamos santos para mantenernos sin pecado, sino porque Dios es el que nos ha rescatado. Él es el que nos ama y Él es el que intercede por nosotros. Si tú y yo somos parte de su pueblo, tú y yo estamos seguros en Él. Y eso es lo que les está enseñando aquí. En el verso 16 le dice: vas a ungir a este varón, lo vas a poner sobre mi pueblo Israel, Él va a salvarlo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo y su clamor ha llegado hasta mí. Porque los estoy viendo sufrir, porque estoy viendo que están siendo oprimidos, y a pesar de que son desobedientes, los voy a rescatar. Y eso fue lo que hizo con el pueblo judío en la época de Esther. Lo estamos viendo los miércoles. Esther y Mardoqueo no son el modelo de creyente, no son el modelo ni siquiera de judío. Esther rompió todas las leyes judías, estando como esposa de un rey pagano, comiendo la comida del rey, teniendo relaciones de intimidad antes de casarse. Fue una prueba de 30 días nomás para ver si funcionaba. Rompió todas las reglas y Dios la usó como instrumento por amor a su pueblo, por fidelidad a su pueblo, no porque Esther fuera un modelo, no porque Mardoqueo fuera un modelo de judío. Yo les decía la semana pasada, cuando tú ves a Esther no decir nada para interceder por Amán, no es precisamente un modelo de piedad que tenemos en ella. Sin embargo, Dios la usó porque Él es bueno, no porque ella fuera buena. Y tú y yo tenemos esa confianza también. Dios, en su providencia divina, cumple sus propósitos porque su poder preserva a las criaturas. Su poder opera en todo lo que sucede en el mundo y su poder dirige todas las cosas a sus propósitos, a pesar de tus errores, de tus inclinaciones y de tus deseos. El plan de Dios nunca está en riesgo. Y eso me encanta, porque tú y yo, a pesar de todo, podemos ser parte del plan de Dios. Porque Él es el que mueve todas las cosas. Así de que vemos ahí que Dios permite a este rey solamente porque Él ama a su pueblo, porque Él es fiel, no porque fuera su plan que hubiera un rey desde el principio, sino que Dios en su misericordia les permitió tener el rey. Y dice allí que cuando se acerca Saúl a Samuel, entonces Samuel le responde en el verso 19: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Ahora, me gusta porque en el verso 20 le dice: y no tengas cuidado de las asnas, ya las encontraron. Despreocúpate de las burras, esas ya las hallaron. Le dice allí en el versículo 20. Así de que enfócate aquí, le dice: mira, Dios te ha dado lo que todo el mundo anhela. Dios lo tiene para ti. Y se sorprende Saúl. En el verso 21 dice: yo soy hijo de Benjamín, soy de una tribu chiquitita, soy de las familias más pequeñas que hay. ¿Por qué me estás hablando de esta manera? Saúl no ha entendido todavía lo que le está diciendo Samuel. En el verso 22 dice que Samuel lleva a Saúl, a su criado, lo mete a su casa y lo ponen en la cabecera, en el lugar de honor. Lo ponen allí y dice que hay varios invitados, que son como 30 hombres, y le dice al cocinero en el verso 23: saca la porción que te di, tráete el mejor corte. Y le sacan un corte especial y se lo ponen a Saúl, que estaba ya preparado, dice, reservado para esta ocasión. Le dice en el verso 24: ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó. Cuando dije: yo he convidado al pueblo,
Dice que Saúl comió aquel día con Samuel. Ahí estuvieron comiendo. Lo que sucede es que dice el verso 25, que después bajaron del lugar alto a la ciudad y le dijo a Saúl en el techito, le dijo, ¿sabes qué? Quédate a dormir aquí. Le tendió un catre. No sé si te tocó dormir en el techo aquí en Hermosillo, pero en Obregón era muy, muy usual también, en tiempo de verano. Sacabas el catre y te acostabas en el techo. Ahí durmió Saúl. Dice que le platicó con él enterrado y se quedó a dormir allí. Verso 26, al otro día madrugaron y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, salieron ambos, él y Samuel, y descendieron ellos al extremo de la ciudad. Dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Le dijo, ¿sabes qué? Manda tu criado adelante, tú quédate conmigo porque tengo algo que decirte de parte de Dios. Y cuando el criado se va adelante, en el verso 1 del capítulo 10 dice que Samuel entonces saca aceite, lo pone sobre su cabeza, le da un beso y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe hoy sobre su pueblo Israel? El Señor a través de Samuel lo unge, le pone este aceite en señal de Dios estaba poniendo su autoridad sobre él, pero le da pruebas, le da seguridad. Del verso 1 al 9, lo que Samuel le dice a Saúl es que Dios le ha dado la autoridad para gobernar sobre el pueblo. Entonces le pone este aceite, le da un beso y le dice cuáles son las señales. Le dice en el verso 2, hoy después de que te hayas apartado de mí, vas a hallar 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa. Estos te van a decir, las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ya ha dejado de inquietarse por las asnas, está preocupado por ti, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Después de que salgas por allí y sigas más adelante, llegas a la encina de Tabor, te van a salir 3 hombres. Ellos suben a Betel para adorar, llevan 3 cabritos, otro lleva 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales te van a saludar y después te van a dar 2 panes, agárralos. Y después de esto vas a llegar al collado, al monte de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá, vas a encontrarte con un grupo de profetas que descienden y vienen tocando instrumentos. Traen salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos vienen profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y vas a profetizar con ellos, y vas a ser transformado en otro hombre. Y cuando haya pasado estas cosas, todas estas señales, haz lo que venga a tu mano, porque Dios está contigo. Y vas a bajar delante de mí, vas a ir a Gilgal y allí me vas a esperar hasta que yo llegue. Espérate 7 días y yo te voy a enseñar lo que vas a hacer. Dice el verso 9, aconteció luego de que volvió él la espalda para apartarse de Samuel, Dios transformó su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Darle seguridad. Dios lo llevó a este lugar para que encontrara a Samuel, pero ahora le dice, yo estoy contigo. ¿Y cómo voy a saber yo? ¿Se acuerdan? Eso es algo bien común en los seres humanos. Le pasó a Gedeón, le pasó a Moisés, le pasó a todos los hombres que Dios usa. Siempre está la pregunta de, ¿seré yo de verdad? ¿Sí? Y a lo mejor tú también. Conozco cristianos que tienen 30 años como, Señor, dime qué tengo que hacer. Y ahí estás y no haces nada. ¿Y sabes qué? Dios le dice, hoy, a través de Samuel, cuando tú te vayas, veo una mujer, es rubia, ¿no? ¿Han oído las señales de los horóscopos o de los videntes? Hay una mujer que es rubia, ¿sí? ¿Te suena? Sí. Esa mujer, cuidado con esa mujer. No, te andas sacando. No. Lo dice, vas a llegar a tal lugar. Allí te vas a encontrar a 2 personas, te van a decir esto, luego vas a caminar donde está el árbol, la encina de Tabor, allí te vas a encontrar a otros 3 hombres, ellos van subiendo a adorar, uno trae 3 cabritos, otro trae 3 panes, otro trae una vasija de vino, te van a dar 2 panes, agárralos. Y luego vas a seguir adelante y donde está el monte de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, van a venir bajando un grupo de profetas, van a venir tocando música, profetizando, Dios te va a cambiar, Dios va a tocar tu corazón. Y vas a profetizar con ellos. Señales específicas que Dios le da para que él pudiera confiar. ¿En qué tenía que confiar? Mira lo que dice allí. En el versículo 6 le dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello
con ellos y serás mudado en otro hombre. Es decir, el poder de Dios va a estar contigo. El poder de Dios va a estar contigo. De hecho, cuando pase eso, le dice en el verso 7, todo lo que el Señor ponga en tu corazón, hazlo, porque Él está contigo. ¿Se acuerdan? Esa es la petición de Moisés. Moisés, cuando va en el desierto y lleva al pueblo salido de Egipto, lo que Moisés dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, ahí muere. Mejor que se regrese en Egipto, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que no puede hacer la obra si no es por el poder de Dios en él. Y Dios le dice a través de Samuel: el poder de Dios, el poder del Espíritu va a estar en ti. Todo lo que el Señor ponga en tu corazón, hazlo, porque Él está contigo. Pero me encanta el balance que pone. Pero le dice Samuel en el verso 8: pero vas a bajar y vas a esperar hasta que yo llegue allí contigo, porque yo te voy a decir lo que vas a hacer. No solamente necesitaba el poder del Espíritu, necesitaba estar bajo la autoridad de la palabra. Y ese es un balance que encuentras tú en la palabra de Dios. El Espíritu y la palabra van juntos. Cuando es solamente el Espíritu, sucede lo que sucede en la iglesia de Corinto. Cuando la gente piensa que Dios lo que le encanta es tirar cohetes, fuegos artificiales y hacer show, sin sujetarse a la palabra de Dios. Y lo que dice ahí: sí, Dios va a estar contigo, pero vas a ir, te vas a sujetar a mí. Yo voy a ir y te voy a decir qué vas a hacer. Y ese es el balance. El poder de Dios en obediencia a la palabra de Dios. Porque es así como funciona. Dios hace su obra en el pueblo de Dios por medio del Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios. Dios trabaja en su pueblo por medio de su Espíritu y su palabra. Es como somos transformados, como somos moldeados, como somos usados. Y aquí le dice: no vas a hacer nada, te vas a quedar ahí, me vas a esperar 7 días hasta que yo venga y te diga lo que has de hacer. Ahora, Dios no solamente le da la seguridad, también lo equipa, porque lo vemos allí en el versículo. Si te fijas, cuando menciona las señales en el versículo 9, se brinca todas. Dice, todas las cosas sucedieron, pero describe una en particular. Dice en el versículo 9: aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Es decir, Dios transformó su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Pero dice el versículo 10: cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Es decir, la gente quedó sorprendida. Baja Saúl, viene profetizando, y la gente dice: ¿qué le pasó a este loco? Este Saúl es el hijo de Cis, también es profeta. La gente se sorprendió. Y sin embargo, mira lo que dice uno en el versículo 12: y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? ¿Qué significa esa pregunta? La pregunta que están haciendo es: ¿puede alguien como Saúl profetizar? Y lo que dice este hombre es: ¿quién es el que los hace profetizar? Dios puede usar a las personas más inesperadas, y de hecho a Dios le encanta usar a las personas más inesperadas para hacer su obra. Cuando tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que las personas que usó no fueron los faraones, no fueron los reyes, me refiero directamente. Fueron pastores, fueron ladrones, fueron gente despreciada. Y es lo que Pablo dice en Corintios cuando dice: hermanos, miren entre ustedes, no hay muchos ricos y poderosos aquí, porque Dios escoge a lo vil y a lo menospreciado. Y esta gente ve que algo pasó en la vida de Saúl. Dios lo estaba equipando para ese llamado que le había hecho. Saúl también entre los profetas. Así de que normalmente Dios es el que desafía nuestra expectación o nuestras expectativas de cómo debe ser un siervo, de quiénes son las personas ideales. Tú y yo tendemos a ver en las personas que tengan aire de importancia o que sean muy capaces o muy preparadas, esta persona. Pero Dios no piensa igual que tú y yo. Si algo vamos a aprender a lo largo de Samuel, es que para Dios mira el corazón. Por eso no olvides que este hombre era el más hermoso y el más alto del pueblo. No significa que fuera el más idóneo. Pero Dios le encanta usar personas
que es evidente que solamente Dios puede hacer la obra. Cuando tú ves en el libro de 2 de Corintios, me gusta 2 de Corintios porque es una defensa precisamente de Pablo. Pablo, en la época en que en la iglesia de Corinto, donde había muchos dones espirituales, la gente se convirtió en juez y ellos pensaban que por sus señales eran muy espirituales, y Pablo va y les dice: señores, están completamente equivocados. Ustedes están fijándose demasiado en las apariencias y en las señales, pero Dios no es así. De hecho, Pablo les dice, por ejemplo, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, lo primero que les dice es: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Porque llegaban los predicadores, los superapóstoles, supercristianos, con sus cartas de recomendación, y Pablo dice: ¿necesito yo algo así? En el capítulo 4, Pablo también habla, dice en el versículo 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Nuestra predicación no es hablar de un currículum o de algo que hayamos hecho. Nuestra predicación es el Señor Jesús. No venimos a predicarnos a nosotros. Y en el mismo capítulo 4, en el verso 7, él dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y él comienza a hacer una descripción de los apóstoles como perdedores ante el mundo. Dice allí: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y ese es un contraste tremendo con la idea a veces que tenemos de los superapóstoles o de los cristianos en la iglesia, que te quieren presentar una cara de éxito, de importancia. Dios no le importa eso. Dios tomó a este hombre, Saúl, porque Él lo planeó. Y tomó a alguien que no tenía las aptitudes para que fuera evidente que era su obra, el poder de Dios, transformándolo, mudándolo en otro hombre. Y él tenía que someterse a la palabra de Dios en la vida de Samuel. Dios le dice: vas a hacer esto. Yo estoy contigo, hazlo. Lo último que vemos, además de que el Señor lo equipa en el versículo 13, lo que quiero que veas es que del 14 al 16 está el anonimato. ¿En qué sentido? Mira lo que pasa ahí. Dice allí, el verso 14: un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío a Saúl: yo te ruego que me declares qué te dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Es decir, si tú te fijas, la escena final, el tío le está preguntando: oye, ¿a dónde fuiste? Fui a buscar las burras de mi papá. Oye, ¿y las hallaste? Fíjate que llegamos ahí con Samuel y él nos dijo que ya las habían hallado. Samuel, ¿qué te dijo Samuel? Pues nada, nos dijo nada más que las burras ya las habían hallado. Él no le dice lo que había hecho Samuel, que lo había ungido, que había dicho que iba a ser el rey de Israel. No menciona nada de eso. Pero más allá de que el tío no sabía lo que había pasado, si tú te fijas alrededor, parece que nadie ha entendido lo que Dios estaba haciendo. Él salió por unas burras y regresó como rey, pero no le está diciendo a nadie. Era un día ordinario en la mañana cuando él se levantó y le dijo a su papá: échame una mano, se nos perdieron las burras. Un día ordinario. Y nadie entiende todavía lo que está pasando. Y se acuerdan, decíamos en Esther, que Dios, cuando trabaja de incógnito, se viste de coincidencias, se viste de casualidad. Y es lo que estamos viendo aquí. Dios está trabajando en la vida de todo el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no sabe todavía lo que está sucediendo. El pueblo no sabe todavía que ya tiene un rey, que Dios ya levantó a un hombre, que ya fue ungido, y que Él va a ser el libertador de ese pueblo contra sus enemigos de Israel. ¿Por qué es importante esto? Porque quiero que veas algo. Yo te decía que Saúl no se levantó y dijo en la mañana: ay, cómo me gustaría ser rey de Israel. Voy a ir a buscar ahora a Samuel a ver si me van a poner por rey. No, él se levantó e hizo las tareas cotidianas.
Y yo te decía ahorita que hay cristianos, a lo mejor aquí, que tienen 30 años y están sentados diciendo, Señor, quiero que tú me uses, pero dime cuál es el llamado específico para mi vida. Y tú y yo podemos aprender algo aquí. Mientras el Señor te da el llamado específico, vete a buscar las burras. Vete a hacer las cosas cotidianas. Ve a hacer aquellas cosas de todos los días. Tenemos cierto desprecio los cristianos de las cosas ordinarias, porque pensamos que Dios, como lo hemos hablado, solamente se mueven los truenos y cuando el mar se abre. Pero lo que hemos visto es que Dios habla, Dios trabaja y Dios actúa a través de las cosas ordinarias y pequeñas que tú y yo menospreciamos. Saúl, mientras buscaba las burras, fue llamado a ser rey. No te quedes sentado tú. Haz las cosas que tienes a la mano. Dios usa esas cosas para darnos el llamado. Dios usa esas cosas para Él mismo exaltarse, para Él cumplir sus planes. Al final de todo, acuérdate, Él sigue sentado en su trono y todas las cosas, a pesar de nuestros errores y nuestras deficiencias, porque vamos a ver que Saúl como rey es sumamente deficiente, pero él sigue cumpliendo sus propósitos. Te invito a que te pongas de pie, por favor. ¿Sabes qué es otra cosa importante? No quiero dejar de mencionarlo. El hecho de que nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados no dejan a Dios inactivo. Él sigue trabajando, Él sigue haciendo su trabajo, Él sigue haciendo su obra, a pesar de que nosotros fallemos. Y eso me anima porque sé que no estoy poniendo en riesgo el plan de Dios. Sé que tengo espacio para equivocarme y tengo espacio para el arrepentimiento y para retomar el rumbo, y Dios sigue trabajando como si nada. Entonces, si tú has pasado 20, 30, 40 años y no sabes todavía cuál es tu llamado, comienza con las cosas de todos los días. Busca honrar a Dios, porque Dios sigue estando en control de todo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Padre, que podamos ver cómo tú estás en control de todas las cosas y que podamos entender cómo eso afecta nuestra vida cotidiana, Señor. Que no dejemos esto en conocimiento teórico, sino que podamos vivir aplicando, Señor, esta verdad. Si tú estás sobre todas las cosas, si tú estás en control de todas las cosas, Señor, estamos seguros. Primero que nada, tenemos seguridad y confianza. No hay nada que salga de tu control, no hay ningún evento que tú no tengas previsto, no hay ningún asunto que requiera plan de emergencia, porque tú, Señor, todo lo tienes contemplado desde la eternidad. Señor, y con esa confianza que podamos caminar todos los días viendo que tú trabajas en las cosas pequeñas. Quizá el día de hoy no son evidentes, quizá el día de hoy estamos como Saúl, Señor, a oscuras, pero con el tiempo podemos voltear atrás y ver que tú estabas allí, que fuiste tú el que nos has traído, y como decía el pueblo, como dijo Samuel, hasta aquí tú nos has traído, Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Ayúdanos a ser fieles en las cosas pequeñas, que mientras tú nos revelas, Señor, algún propósito especial, que podamos caminar en la seguridad de que en las cosas ordinarias podemos darte gloria y servirte y ser parte de tu plan. Que tú seas exaltado en nuestra vida, Señor. Que cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, que busquemos agradarte a ti. Que ese sea el principio que rige nuestras acciones. Buscar tu gloria y la honra que solo tú te mereces, Padre. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.